Hola, hola, muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la tercera clase. En esta tercera clase vamos a ver cuatro temas, en los cuales vamos a ver los tipos de lenguaje, el lenguaje objetivo, el lenguaje subjetivo, el lenguaje denotativo y el connotativo. Es una temática sumamente sencilla en la cual vamos a poder identificar los diferentes tipos de lenguaje. Unos son muy parecidos y puedes hacer como asociar parte de esta información, ¿ok? Una vez que tú ya hayas visto la información, te vas a dar cuenta a lo que me refiero. Muy bien, voy a compartir pantalla y vamos a explicar un poco sobre los temas. Ya están los ejercicios en plataforma. Permítanme. No. Okay. Aquí está la plataforma, como ustedes pueden ver. Eh, Ok, listo. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es, como les comento, ya vimos la estructura de un texto, la idea principal, la idea secundaria, ya está el ejercicio de ideas principales y secundarias y la clase que tuvimos el día martes, aquí está, clase número 2, los tipos de párrafos, que es estos, los tipos de párrafos, causa y efecto. Déjame lo bajo para que esté acá, que saca esta clase. ¿Okay? En los tipos de párrafos, causa y efecto, problema y solución, y comparación y contraste. Vamos a ver el día de hoy el tipo de lenguaje objetivo, el lenguaje subjetivo, así como también el denotativo y el connotativo. ¿Ok? ¿Ves? Como les comento, es una clase muy breve. Vamos a ver los videos que tengo para ustedes y después aquí ya está el ejercicio sobre el lenguaje subjetivo y objetivo y también está el ejercicio de lenguaje denotativo y connotativo. Vamos a ponerle aquí también connotativo para que no se pierda la idea. Y muy bien, ahí está para que no se pierda la idea. Muy bien, vamos a ver el video. Vamos a ver el video de el lenguaje objetivo. Ay, me están diciendo que no se escucha. A ver, permítame. Permítanme, vamos a ver para que se escuche el video, porque es lo más importante. Creo que tengo un poco lento el internet. Permítame un momento, ¿eh? Qué bueno que me dicen. Muchísimas gracias. Déjenme. Ok, me comentan por favor si se escucha. Voy a volver a publicar el video. A volver. Y si no se escucha, si se escucha, me confirman por favor por un mensajito. Voy a estar aquí al pendiente.
comenzar con este nuevo tema. ¿Qué es el lenguaje objetivo? Los textos objetivos son aquellos cuya construcción y cuyos recursos gramaticales y estilísticos apuntan a conservar un punto de vista comprobable, fático, que excluya cualquier tipo de opinión personal, visión interior o reflexión íntima. Esto es, que esté desprovisto de subjetividad. Por ejemplo, un texto científico. Se conoce como objetividad a la medida de decir las cosas como son y como se percibieron, sin involucrar sentimientos, apreciaciones u opiniones personales. Es decir, que se evita a que quienes somos influya en lo dicho. Las realidades objetivas son idénticas para todos, sin importar las diferencias íntimas, subjetivas de quien las percibe y por ende, más cercanas al concepto de la verdad. El lenguaje objetivo, el lenguaje en los textos, son aquellos que refieren la realidad tal y como es. Su objetivo es describirla, explicarla o comentarla de manera tal que cualquier lector, por distinto que éste sea, pueda tomar dicho texto como verdadero, o al menos como una descripción fiel de lo que se está viendo o explicando. En los textos objetivos, por lo general, abundan enumeraciones, datos, cifras, porcentajes, etc. Adjetivos no valorativos, explicativos, demostrativos, etc. Verbos en tercera persona, en impersonal o en primera del plural. La mayoría de las oraciones aparecen en modo indicativo y por lo general se emplean oraciones breves y poca subordinación. Uso del léxico expresivo, específico, técnico, especializado, tono expositivo, sin opiniones o reflexiones. Muy bien, vamos a resumir qué es el lenguaje objetivo. El lenguaje objetivo es aquella cuya construcción usa recursos gramaticales y estilísticos, no tiene ninguna opinión, es totalmente desprovisto, como dice aquí, de subjetividad. También nos comenta aquí el texto que son las realidades objetivas son idénticas para todos. No podemos hablar de un lenguaje objetivo si hay una opinión. Vamos a hablar por un ejemplo de lenguaje objetivo son las noticias. Cuando nos hablan las noticias nos describen los hechos tal y como el periodista que está en ese momento lo está describiendo. No hay una opinión personal del periodista que nos está dando la nota. El periodista, en lo que son los noticieros, en los periódicos, en las revistas, como bien lo dice aquí el ejemplo de textos científicos, nunca nos van a manifestar su opinión personal del redactor. Simplemente nos narran los hechos tal y como los están observando. En el siguiente video vamos a hablar sobre los ejemplos del lenguaje objetivo. Te invito a que lo veas. Muchas gracias. Muy bien, como pueden ustedes aquí observar, ya se dieron cuenta, es muy fácil estos temas. Todo lo que es lenguaje objetivo, subjetivo, el lenguaje connotativo y denotativo es sumamente fácil. Y creo que los explico muy brevemente. ¿Por qué? Porque no necesitamos tanto adorno, no necesitamos tanta teoría, porque ya estaría de más y aprenderían poco. Entonces, ya vieron aquí el lenguaje objetivo, es como las noticias, es un lenguaje donde no hay una opinión implícita del autor, y es un lenguaje como los libros, ¿no? En los libros mantenemos un libro científico, por decir, mantiene un lenguaje totalmente objetivo, como es, como se observa y como lo que estamos viendo y viviendo en ese momento, sin tener implícita la opinión, si está feo, si está bonito, si te gustó, si no te gustó, eso ya es una opinión, eso ya es el lenguaje subjetivo, que vamos a ver. Vamos a ver primero los ejemplos del lenguaje objetivo y luego vemos lo opuesto. ¿Ok? Vamos a ver los ejercicios, vamos a escuchar el video. Permítame, por favor. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. En esta pequeña cápsula vamos a hablar sobre
los ejemplos del lenguaje objetivo. Te recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna y vamos a comenzar con los ejemplos. Recordemos que el lenguaje objetivo está desprovisto de alguna opinión y vamos a leer el primer ejemplo. La actividad económica tuvo su mayor caída del año en junio, con una contracción del 6.7% con respecto al mismo mes del 2017. Según informó hoy INDEC, además de los efectos de la sequía, la actividad estuvo golpeada por la brusca devaluación que impactó en la industria manufacturera y en los comercios mayoristas y minoristas. Esto es un reportaje de un diario nacional de Argentina, como yo los había comentado en el video sobre la teoría del lenguaje objetivo. Este lenguaje es empleado en el lenguaje de los noticieros, tanto televisivos como escritos. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo son, aquí en el ejemplo número 2, coloqué ciertas afirmaciones con totalmente lenguaje objetivo porque no tienen ninguna opinión personal de los autores o míos, ¿ok? Aquí nada más es como datos y son lenguaje objetivo. Los poderes del Estado son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Punto número 2, la semana tiene 7 días. Punto número 3, la leche contiene calcio. Punto número 4, el local fue asaltado a medianoche. Punto número 5, todos los virus mutan a lo largo del tiempo. Número 6, en la ciudad hay una temperatura de 27 grados. Y por último, el limón es un cítrico. Son afirmaciones sin ninguna opinión. Entonces recordemos que el lenguaje objetivo es aquel lenguaje en donde es usado por los textos de investigación, textos expositivos, noticieros, periódicos y revistas. Muy bien, aquí están las referencias de las fuentes consultadas para estos ejemplos. Espero que haya sido de utilidad esta información y nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Gracias. Muy bien, espero que haya quedado claro esta temática del lenguaje objetivo. Como ustedes lo pueden ver, ya les había comentado desde el inicio, no tiene mayor ciencia. Y vamos a ver lo opuesto al lenguaje objetivo, que es el lenguaje subjetivo, donde va implícita la opinión del autor, como pueden ser los escritos de los ensayos, donde cuando ustedes van al cine y ven la sinopsis y a veces ven críticas, la sinopsis es como un resumen de lo que acontece en la película sin poner el final, obvio, ¿no? Porque sería spoiler. Pero hay críticos que también aparecen ahí en el cine sobre críticas de personas que son críticos de cine donde emiten un juicio y una opinión acerca del rodaje de la película. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo contrario a el lenguaje objetivo, que es el subjetivo. Vamos a escuchar este video. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. En esta cápsula de video vamos a hablar sobre el lenguaje subjetivo. Te recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna del área de español. Vamos a ver el tema. Vamos a ver cuál es el lenguaje subjetivo. Tenemos el lenguaje objetivo y tenemos lenguaje subjetivo. El lenguaje subjetivo en los textos, como su nombre lo indica, llenos de una evidente subjetividad. Sus recursos de composición relevante, la presencia de una intención o de ciertos rasgos únicos, individuales, personales, como puede ser una opinión, formas de decir las cosas, rasgos de emocionalidad, de expresividad, etc. Dependiendo del ámbito en el que el texto opere, será más o menos conveniente que el texto sea abiertamente subjetivo o que aspire a ciertos aires de subjetividad. Las realidades objetivas son idénticas para todos, sin importar las diferencias íntimas subjetivas de quienes la perciben. Pero, a comparación de la subjetividad, cada uno de estos tiene una visión. La subjetividad implica caso contrario a la objetividad, la apreciación de las cosas de lo más íntimo del ser desde el fuero interno. Las apreciaciones personales, individuales, pueden resultar sumamente contradictorias e incluso contradictorias dependiendo de quién las exprese.
Una realidad subjetiva es, por ende, singular y única. Y dos personas distintas pueden experimentar de manera diferente en base a sus emociones, a su emocionalidad y su forma de ver el mundo. Muy bien, dentro del lenguaje subjetivo tenemos que revelar tanto la interioridad de quien lo elaboró como la realidad objetiva de quien se ocupa. No aspira a fidelidad, a reproducir la realidad tal cual es, como en el lenguaje objetivo, sino mostrar la valoración que de ella se hace el autor o sus personajes, como en los textos narrativos se refiere a los textos narrativos. Muestra una manera particular en que dichas realidades se vive, se piensa o se evalúa. En los textos subjetivos generalmente abundan metáforas y otras figuras literarias, como son figuras retóricas, como puede ser en los lenguajes poéticos o en un poema. Adjetivos valorativos o de fuerte carga personal, que viene siendo pues la opinión. Verbos en primera persona del singular, la aparición del yo, como yo opino o yo digo. Se utilizan los distintos modos del verbo indicativo, subjuntivo e imperativo. Oraciones largas, con subordinación, dependiendo del estilo de la persona quien está utilizando este lenguaje. Uso de diminutivos, giros orales o referencias afectivas, expresando emociones. Tono argumentativo con reflexión y opinión. Muy bien, el lenguaje subjetivo es todo lo contrario al lenguaje objetivo. En esto cobra relevancia totalmente la opinión de las personas o de quien está utilizando el lenguaje subjetivo. Vamos a verlo en conversaciones, en cartas personales, en textos narrativos. Vamos a utilizar el lenguaje subjetivo, ya que estamos expresando emociones, sensaciones y opiniones de carácter personal. Te dejo aquí la referencia del cual fue utilizada esta información, del sitio del cual fue utilizada esta información. Espero que esta cápsula informativa te haya sido de utilidad y te haya gustado. Muchas gracias por visualizarnos. Muy bien, ya vieron que aquí ya vimos lo que es el lenguaje subjetivo. Es un poquito más de teoría, pero para darle más conocimiento, un nuevo conocimiento y una nueva perspectiva al lenguaje subjetivo. El lenguaje subjetivo es la opinión. Nosotros manejamos el lenguaje subjetivo en el chisme. Cuando nosotros estamos contando un chisme, manejamos el lenguaje subjetivo. Cuando estamos criticando al otro, manejamos el lenguaje subjetivo. ¿Ok? La teoría creo que está muy bien definida, en donde el lenguaje subjetivo es donde hay opiniones, emociones, sentimientos hacia lo que estamos narrando o diciendo o el mensaje que estamos emitiendo. Ahora vamos a ver un ejercicio del lenguaje subjetivo. Vamos a verlo para que quede más claro este concepto del lenguaje subjetivo. Recuerden que si tienen algo que decir me pueden escribir en el chat y con gusto los leo. Vamos a ver. Ay, permítame. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. En esta cápsula informativa vamos a hablar sobre los ejemplos y ejercicios del lenguaje subjetivo. Vamos a ver dos ejemplos del lenguaje subjetivo, uno en texto narrativo y otro en afirmaciones. Ayúdame a leer el primer ejemplo, por favor. Ah, querida André, qué difícil oponerse, aún aceptándolo con entera sumisión del propio ser, al orden minucioso que una mujer instaura en su liviana residencia, cuán culpable tomar una tacita de metal y ponerle al otro extremo de la mesa, ponerla allí, simplemente porque uno ha traído sus diccionarios ingleses y es de este lado, al alcance de la mano, donde habrán de estar. Mover esa tacita vale por un horrible rojo inesperado en medio de una modulación de Osenfant. Como si de golpe las cuerdas de todos los contrabajos se rompieran al mismo tiempo con el mismo espantoso chicotazo en el instante más callado de una sinfonía de Morse. Este es un fragmento de un cuento de Julio Cortázar que se llama llamado Cartas a una señorita en París.
En este texto narrativo nos habla, nos describe de una manera totalmente subjetiva, con un lenguaje totalmente literario, sobre cómo es tomar una taza de té con la persona que está hablando. Son cartas que le envía y narra totalmente de sus emociones este texto. Ahora vamos a ver las afirmaciones del lenguaje subjetivo. Las afirmaciones del lenguaje subjetivo vienen desde el interior de la persona y nos habla desde lo emocional. No creo que lleguemos a tiempo. Esta palabra es de no creo yo en primera persona de creer. Laura me parece más bonita que Amalia, es totalmente subjetivo, la belleza de una persona y otra en contraste con la otra. Me gusta levantarme temprano, aquí en la de gustos. Esta noticia no parece cierta, esa es una opinión personal. Está demasiado oscuro, estás comiendo demasiado, es desde la perspectiva de la otra persona, tanto la oscuridad como el comer. Este plato huele muy bien, son sensaciones. Esa película es aburrida, es de gustos, y los gatos me gustan mucho, pero los perros no. ¿Okay? Aquí, como lo vemos, es sumamente fácil identificar tanto el lenguaje objetivo, pero más fácil es el subjetivo porque va totalmente la opinión personal de plasmada, ¿no? El lenguaje subjetivo es totalmente fácil, como les comento, de identificar y te invito a que en las lecturas o identificar simplemente el lenguaje objetivo no tiene opinión, lenguaje subjetivo tiene una opinión explícita o implícita de quien lo está escribiendo o quien lo está narrando. Espero haya sido útil esta cápsula informativa y gracias por visualizar nuestro video. Hasta la próxima. Muy bien, pues esa es la información que es del lenguaje denotativo y connotativo. Creo que es sumamente fácil poder entender cada uno y la diferencia de ellos porque lo dije con mucha insistencia. Vamos a pasar a otro tema que es muy similar a estos y van a encontrar una similitud entre entre todos los tipos de lenguajes que estamos viendo, el denotativo con el objetivo y el connotativo, bla, bla, bla. No, ustedes van a tomar sus propias ideas, pero vamos a hablar de cuál es el lenguaje connotativo y el denotativo. Vamos a explicar primero el tema y posteriormente veremos ejercicios. Como les comento, este tema es todavía más fácil que el lenguaje subjetivo y objetivo, todavía es más fácil el lenguaje denotativo y connotativo porque lo usamos diariamente y por cultura utilizamos demasiado uno de estos lenguajes. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente video sobre el lenguaje denotativo, la explicación de conceptos, qué es el lenguaje denotativo y qué es el lenguaje connotativo. Por el lenguaje denotativo. ¿Qué es el lenguaje denotativo? Si utilizas la palabra y lo haces con lógica, apegado a la realidad, sin mayor adorno o sentido figurado, entonces estaremos hablando del lenguaje denotativo. La denotación es el significado objetivo de una palabra que designa una realidad en lo que coinciden todos los hablantes de una comunidad, tal y como lo encontramos en el diccionario. Dicho de otra forma, el significado denotativo es aquel que está aceptado por todos los hablantes, el significado más estandarizado y que aparece en el significado para denotar algo que forma parte de nuestra realidad. ¿Te suena familiar con el lenguaje objetivo? Es muy parecido el lenguaje denotativo y el lenguaje objetivo. Cuando hablamos de la denotación, estamos haciendo referencia a la palabra que empleamos para describir la realidad de forma objetiva. En el lenguaje denotativo se usa para hacer referencia a un dato o hecho de forma directa. Lo denota, es decir, lo menciona o lo nombra. Aquí tenemos el significado, que es la parte más importante de la denotación, porque con ello ya se está ofreciendo una información del mensaje. Se usa la denotación para informar sobre un hecho o acontecimiento que no admite ninguna interpretación más que la literal, así como lo que utilizan en los noticiarios, en los periódicos, en las revistas o en los textos científicos o expositivos. La denotación informa de manera objetiva y sin dar pie a interpretaciones.
La connotación, en cambio, lanza un mensaje subjetivo y en el que el emisor deberá interpretar para poder realmente comprender el contenido del mensaje. Entonces, vamos a resumir que el lenguaje denotativo nos habla, son palabras utilizadas con lógica y apegadas a la realidad, que es aceptado por todos los hablantes porque es un significado estandarizado y es lo que vemos en la realidad, que está pegada a la realidad objetiva. Muy bien, ahora vamos a hablar del lenguaje connotativo. Vamos a ver qué es el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es el lenguaje del sentido figurado o simbólico. Aquí en México somos muy buenos para hablar en sentido figurado, que a su vez es sinónimo de lenguaje connotativo. Y cada persona se le puede dar una expresión según su formación cultural. Se le llama lenguaje connotativo. La connotación son los significados subjetivos, ya sea positivos o negativos, añadidos por personajes o grupos sociales y que pueden variar según el hablante y la cultura. Los diccionarios y las enciclopedias difícilmente recogen este tipo de significados con el lenguaje connotativo. El significado connotativo es aquel que le da a la lengua otro aspecto fuera de la realidad tangible. Esto significa que suelen usarse en composiciones literarias o poéticas y que busca una sugestión de emociones o imágenes que se relacionan a una palabra. También se usan en frases o dichos populares aquí en México. En los ejemplos vamos a ver cómo se emplea el lenguaje connotativo por la sociedad mexicana. Muy bien, aquí te dejo las referencias. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el lenguaje connotativo, en donde utiliza un sentido figurado o simbólico, es utilizado por grupos de personas o personas en general y puede variar dependiendo del área o la cultura donde estés. Lleva totalmente la opinión y es totalmente subjetivo el lenguaje connotativo. En el siguiente video vamos a hablar sobre los ejemplos de lenguaje connotativo y lenguaje denotativo para que ampliemos esta información. Muchas gracias por ver este video y espero que haya sido de tu gran utilidad. Vamos a los ejemplos de lenguaje connotativo y denotativo. Muy bien, vamos a escuchar, se viene el siguiente video. No voy a hacer mayor pausa porque creo que está muy bien definido cuál es cada uno de uno. Me faltó decir que en el lenguaje connotativo utilizamos mucho los mexicanos los albures, ¿ok? Es parte del albur. Ahora vamos a ver los ejemplos, vamos a continuar con los ejemplos y al final, si hay dudas, si no, finalizamos la clase. Vamos a continuar. Muy buen día, alumnos del Instituto Frontera. En esta cápsula informativa vamos a hablar sobre los ejemplos de lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. Con anterioridad ya vimos su teoría, ahora vamos con los ejemplos. Vamos a comenzar con los ejemplos del lenguaje denotativo. Recordando que es un sentido literal de cómo vemos las cosas, cómo las percibimos, cómo se utiliza como lo que utilizamos en nuestro diario vivir. Utilizamos el lenguaje denotativo cuando hacemos este tipo de afirmaciones. Necesito una hoja blanca, mi tío vive en Río Negro, hubo un choque de autos en San Juan e Independencia, esta radio funciona a pilas o con electricidad, tarjetas de crédito suspendidas. Son afirmaciones en donde no requieren ninguna opinión y donde se interpretan de manera fácil en el ser humano. Y otros ejemplos es una tortuga. En el lenguaje denotativo de es una tortuga, estamos nosotros viendo una tortuga y el emisor está indicando que eso es lo que hace referencia al animal, a la tortuga. Otro ejemplo es debió realizarse una operación de corazón, una tuerca permite ajustar una pieza, el que viaja descubre otras culturas, Juan hace música. Es un lenguaje totalmente literal, el cual nosotros utilizamos diariamente para referirnos a ciertas cosas, conceptos del mundo de las ideas. Ahora vamos a ver los ejemplos del lenguaje connotativo. ¿Okay? Vamos a ver los ejemplos del lenguaje connotativo. En el lenguaje connotativo es sumamente complejo, no cualquiera lo puede entender,
porque nosotros como cultura mexicana solamente podemos entender a estas expresiones. Vamos con el primer ejemplo. Apenas me enteré de la noticia, se me puso la piel de gallina. ¿Qué significa la expresión piel de gallina? Que atravesó una emoción fuerte y se te eriza la piel, también se le dice. Segundo ejemplo, estos chicos me están sacando canas verdes. ¿Esto qué significa? Le causa exasperación, nerviosismo o enojo a esta persona y se utiliza la expresión en México, sacando canas verdes. Otro ejemplo de lenguaje connotativo es ¿naciste en cuna de oro o qué? Viene de familia de mucho dinero. El nacer en cuna de oro en México se le denomina una persona que viene de una familia con bastante dinero. Tenemos otro ejemplo, dice, le pregunté qué habían visto en clase y me confesó que estaba papando moscas todo el tiempo. Esto quiere decir que estaba distraída, absorta, que no estuvo poniendo atención a la clase y en México le llamamos papando moscas. En la imagen, aquí en la imagen que están viendo en la parte de abajo, también dice que un clavo saca otro clavo. En expresión muy mexicana, la cuestión de las relaciones románticas nos habla sobre que si tú cortaste con tu chico, con tu novio, tú puedes conseguir otro novio nuevo para poder olvidar al pasado. Esos son, les digo, el lenguaje connotativo es muy rico, es muy divertido para el lenguaje mexicano. Otro de los ejemplos que yo aquí coloqué es el de la tortuga. El mismo que utilizamos en el lenguaje denotativo, en el lenguaje connotativo tiene otro significado. En este caso, nosotros decimos, es una tortuga. En este caso del lenguaje connotativo, la tortuga es una metáfora de lentitud. Automáticamente, como decir, ese chico camina como tortuga, que es sumamente lento. Es la diferencia del lenguaje connotativo al denotativo. El connotativo hace alusión a las expresiones muy mexicanas que nosotros tenemos y le da otro sentido que no es al literal. En el literal la tortuga es un animal y en el connotativo es una persona lenta. Bueno, otro de los ejemplos es la palabra atardecer, tiene una denotación concreta, es decir, es un momento del día que el sol se esconde para dar paso a la noche, es el denotativo, pero en el campo connotativo el atardecer puede tener otros significados asociados, por ejemplo, al romanticismo, melancolía, tristeza, etc. Y también les puse una imagen en el lenguaje connotativo, como ejemplo, dice, más vale pájaro en mano que cientos volando. O sea que más vale tener una oportunidad a varias y mejor agarro una oportunidad. Muy bien, para después no tener nada, ¿ok? No tener ninguna oportunidad. Muy bien, utilizamos muchas expresiones, es muy usual en México. Nos congraciamos en decir los mexicanos que tenemos un lenguaje muy ávido y muy variado porque tenemos el lenguaje connotativo que si viene un extranjero y tú le dices estas expresiones, empleas estas expresiones, no te va a entender. Tienes que explicarle, así como lo estoy haciendo yo, para que él pueda entender tus expresiones que estás utilizando este tipo de lenguaje. Muy bien, estos son los ejemplos del lenguaje connotativo y denotativo. Espero haya sido de gran utilidad y que lo hayas cachado la información para poderla plasmar o la puedas identificar en algún texto. Muchas gracias por visualizarnos. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. Muy bien, como ustedes pueden ver aquí, ya vimos lo que es la temática. No sé si tengan alguna duda, creo que está muy bien explicado, pero por si todavía te quedan dudas, aquí en la plataforma les recuerdo que hay ejercicios. Dentro de la plataforma existen ejercicios en los cuales tú puedes acercarte a ellos y los puedes contestar. Y los puedes contestar para poder ejercitar esta información. Puedes buscar más información en internet, por lo general en el examen entrada a la universidad, cualquier tipo de examen, vienen párrafos y te preguntan o vienen oraciones, así como yo puse en los ejemplos, oraciones y que tú puedas identificar si es lenguaje denotativo o connotativo.
¿Ok? Muy bien, si no hay dudas, me voy a despedir. Cuídense mucho, tengan ustedes un buen día y nos vemos el martes con la siguiente temática. ¿Ok? Si no hay dudas, nos vemos. Igualmente, gracias.